¿Por qué? Porque cuando usted no es intencional en lo que hace, usted va a tener cualquier resultado, pero no lo que usted espera. El problema de muchos es que tienen una meta, quieren apuntarle a algo, tienen un número específico que lograr, pero no son intencionales para lograr ese número. No son intencionales, no se proyectan, no hacen las cosas con propósito o intención. Y cuando nosotros vemos el reino de Dios, vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Señor en todo lo que hizo fue intencional, diga intencional. Por eso el discipulado de hoy lleva por título discipulado intencional. Y vamos primero a Lucas, capítulo 10, verso del 1 al 7, algo que ya muchos conocemos, porque es el sustento bíblico del diseño que Dios nos ha dado. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí, diga, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, nosotros cuando leemos estos versículos, nosotros tenemos que darnos cuenta por qué y para qué Jesús hace las cosas. Cada vez que usted y yo nos exponemos a algo que el Señor hizo y que nosotros estamos implementando, nosotros tenemos que preguntarnos eso: ¿por qué lo hizo y para qué lo hizo? Y en esas dos preguntas nosotros vamos a encontrar una intención, digo una intención. Porque el Señor fue intencional, dése cuenta, escoge 70 para enviarlos ¿a dónde? A donde Él había de ir. Él nos los envió para que fueran. Él no los envió para que le trajeran un número. Él no los envió para que ellos practicaran en el camino. Jesús tenía una intención. ¿Cuál era esa intención? Ir a esos lugares. Pero antes de él ir, él mandó a 35 binomios a que esos 35 binomios hicieran un trabajo en las casas para después él llegar a las casas. Dese cuenta, Jesús agarra e inmediatamente le dice: ustedes van a orar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Ese es el versículo 2. Entre el versículo 2 y el versículo 3 pasa un periodo de tiempo. Lo que pasa es que como nosotros lo leemos corrido, no nos damos cuenta, pero usted va a fijarse que en el versículo 2 hay un punto y seguido. Ese punto y seguido, seguramente los discípulos se fueron a orar, terminaron de orar, ¿verdad? Porque ¿qué les dijo el Señor? En el 2. Roga al Señor de las mies. La única que está en discipulado hoy es Ismelda, ¿no? Yo me imagino. Los demás están tratando de conectar. El Señor en el versículo 2 le dijo: roga al Señor de las mies que envíe obreros. Fíjate lo que Jesús nos los ha enviado. Jesús le dice: oren al Señor de las mies para que envíe a los obreros. Punto y seguido. Yo me imagino que ellos obedientemente se fueron a orar, ¿verdad? Se fueron a buscar a Dios. Después que oraron, vuelve otra vez escena y el Señor le dijo: bueno, su oración fue respondida. He aquí, yo los envío. ¿Usted está aquí todavía? ¿Por qué? Porque hasta cuando Dios te pide que ores, Dios te pide que ores con una intención. Porque nada en el reino de Dios es sin intencionalidad. Dese cuenta, los envía. Y les dice: no lleven bolsa, no lleven calzado, no lleven alforja, no se estén preocupando porque van a comer en el camino. Y la gente cuando quiere servirle a Dios, ¿qué es lo que hace?
Todo lo contrario, ¿verdad? Se preocupa por la comida, porque haya broma en la casa, porque no nos falte nada, porque tengamos los recursos, porque no esté lloviendo, porque los zapaticos no me aprieten, porque las medias no me den calor. Y usted se da cuenta que estamos en el mundo al revés. Jesús le dice, no se lleven nada que les cause preocupación. Vamos a leer el 3 y el 4, pónmelo allí. Ustedes tienen que ir al paso de lo que yo vaya narrando, porque si no, no hacemos nada. He aquí yo los envío como cordero en medio de lobos, el 4. Mira, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Y nosotros estamos pensando en la bolsa, en el calzado, qué amigo tenemos, qué palanca tenemos, quién nos puede conectar, qué persona del consejo comunal le va a mandar el mensaje a todos. Mire, en estas conexiones, espíritu de consejo comunal, fuera en el nombre de Jesús. Porque usted llega todo emocionado, conecté a la del consejo comunal, esa le va a enviar mensajes a todos. Y nunca pasa nada. No, es que la señora me va a poner la casa, me va a poner la cancha, me va a poner el sonido, y no pasa nada. Usted está aquí todavía. Usted va a leer el versículo 6, Jesús les dice, ustedes van a ir y van a entrar en las casas. Y me gusta una frase que Jesús dice, y si hubiese allí algún hijo de paz, ¿qué dice? Y si hubiese allí, es decir, hay casas donde no hay un hijo de paz. Y que usted las conecta para traer un número. ¿Usted está aquí todavía? Esta vez no puede ser así. Esta vez no puede ser. Aquí están mis 30. Ya los conecté. ¿Había un hijo de paz? No, bueno, pastor, yo creo que sí, porque me recibieron la hoja. No, dése cuenta, no en todas las casas hay hijos de paz. Dile eso que está a tu lado. No en todas las casas hay hijos de paz. Jesús es intencional. Y Jesús viene y le dice, ustedes van a ir a las casas y no van a buscar cualquiera. Ustedes tienen que buscar a alguien con un perfil específico. Ustedes tienen que buscar a alguien que el hijo de paz hoy sea el obrero de mañana. Dese cuenta que Jesús no es como nosotros. Que nosotros queremos es cumplir la meta, traer el número, decir que lo hicimos. Y para la siguiente semana no los visitamos ni siquiera. Para la siguiente semana los dejamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque estamos centrados en quedar bien, pero no en hacer el trabajo de Dios. Y esto no se trata de quedar bien, esto se trata de ser intencional, diga intencional. Por eso es que bajamos el número y lo pudimos focalizar, es 430. Entonces, ¿cuántas casas yo tengo que conectar? Ahora, 30, ¿verdad? Pero en esos 30 va a haber casas que tú vas a decir, ya llegué a mis 30. Ajá, pero realmente están los 30 hijos de paz allí. Y tú vas a decir, berro, no. Tú tienes que conectar 30 hijos de paz en las casas. Pastor, ya toqué las 30 puertas. Entregué las 30 hojas de declaración. Esto no es entregar hojas de declaración. Esto es conectar al hijo de paz. Por eso que Jesús dijo, y si hubiere. ¿Y por qué Jesús dijo que si hubiere? Porque quizás no hay. Usted está aquí todavía. Entonces, usted se va a dar cuenta que Jesús le dice, si hay un hijo de paz, ustedes entonces, esa casa la van a consolidar. Allí se van a entregar. Allí van a evitarse dolores de cabeza. Porque como conectaste a un hijo de paz y no buscaste cumplir un número, entonces la gente sí te va a responder. ¿Usted está aquí todavía? Porque los hijos de paz responden, los números no. Los hijos de paz responden. Por eso que Jesús dijo, si hubiera allí algún hijo de paz. Es el día sábado que son las conexiones. Yo no puedo ir, no, voy a conectar mis 30 casas, ya las conecté. Es que no es conectar 30 casas. Es en las casas conectar a los hijos de paz. ¿Sí está aquí todavía? Jesús le dice, si ustedes conectan al hijo de paz, posen allí, consolídenla. Establezcanse. Disipulen a esa gente. Y entonces lo que le den, cómanselo, bébanselo, porque el obrero es digno de su salario. Dese cuenta que todo es que
intencional. Diga intencional. Y yo sé dónde yo lo quiero llevar en esta tarde. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. ¿Y qué pasó con esta pantalla? Ok. Está bien. Apocalipsis 21, 14. Mira lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía ¿qué? ¿Y sobre ellos qué? ¿De quién? Mire, cuando yo leí esto, yo dije, wow, a ese Cristo no se le escapa una. Jesús es demasiado duro. Ese cuento que nos dicen que Jesús agarró 12 tipos por ahí ordinarios, que no valían ni medio, y con eso cambió, eso es puro cuento. Y ahorita yo se los voy a mostrar por la palabra y por la revelación, que Jesús con los 12 fue intencional. ¿Usted está aquí todavía? Jesús con sus 12 fue demasiado intencional. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén los 12 iban a ser los cimientos de la nueva creación. ¿Usted está aquí todavía? Y el muro de la ciudad, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. Tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí usted quita a Judas Iscariote y pone a Saulo de Tarso. Usted sigue aquí todavía. Porque todo es intencional. Ahora, vámonos a lo que yo quiero ministrarles, para no entrar en cosas teológicas ahorita. En la cultura de punto 1, la cultura de reino es una cultura intencional. La cultura de reino es una cultura intencional. No es una cultura de cómo vaya viniendo, vamos viendo. No es una cultura de que vamos a hacerlo para la gloria de Dios y ahí vemos cómo sale, porque Dios ve mi corazón, porque Dios no imagina a nadie. No, la cultura de reino es intencional. Todo lo que Dios hace es intencional. Todo lo que Dios hace es el resultado de tener claro qué quiere lograr. Porque cuando usted no tiene claro qué quiere lograr y cómo lo quiere lograr, cuando usted no tiene claro la visión de Dios, cualquier cosa sirve. Desarrollar las cosas como salgan, funciona. Escoger gente, voy a decir algo fuerte, para discipularlo, nada más por tener el número, sirve. Pero en la cultura del reino no. En la cultura del reino tener gente por tener gente no funciona. En la cultura del reino tener discípulos es intencional. En la cultura del reino, cuando tú vas a formar discípulos, tú no formas discípulos para decir, tengo mis 12 binomios ya, tengo 20, tengo 30 obreros, pastor. Ajá, pero tú puedes tener 30 obreros chonqui, locos, endemoniados, promiscuos, estafadores, pero tienes 30. Mire, me acuerdo cuando yo estaba en la otra iglesia, yo llegué a tener 27 células debajo de mí, reales. Después fue que me chonqueé y las células comenzaron a ser reales y yo comencé a pasar reportes igualitos, aunque ya la gente no estaba, pero yo llegué a tener 27 células reales y yo era de una red. El otro de los jóvenes que más células tenía 42 células. Un fenómeno. Mire, recogía plata en la célula. Fenómeno. Pero él era un fenómeno, 42 células, discípulo, recogía plata, pero el chamo era apostador. ¿Usted está aquí todavía? Aparte de ser apostador, teniendo las 42 células, estaba mal conectado con el dinero. Le voy a hacer un cuento largo, corto. Muchacho terminó de motobanquista. ¿Usted está aquí todavía? ¿Sabe lo que era un motobanquista, no? Antes.
Un motobanquita era que usted iba para el banco, cuando la plata valía, sacaba la plata del banco, usted lo pichaban y llegaban dos motorizados. ¡Quieto, dame los reales! Y era un líder aquí. Bueno, todos los que él formó terminaron divorciados, locos, patos. ¿Por qué? Porque no había intencionalidad. ¿Usted está aquí todavía? Nosotros tenemos que aprender a ser intencionales y comenzar a leer la Biblia y querer honrar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando usted no tiene una cultura de honra, usted no es intencional. Pero la honra, diga conmigo, la honra es intencional. La honra es intencional. La honra dice, yo le voy a levantar gente a Dios, cristianos a Dios, de verdad. Le voy a levantar líderes a Dios, de verdad. Diga, de verdad. Entonces, en el reino, en la cultura del reino, todo es intencional. Yo estoy en un discipulado de manera intencional. Lo que yo canto, yo le decía ayer a Cristian, lo que uno canta y ministra tiene que ser intencional. Porque yo por lo menos escucho mucha música a veces. Y el 80% de la música cristiana que hoy se canta y que es famosa en el mundo es basura. Porque es linda, pero es una música sin propósito y destino. ¿Usted está aquí todavía? Yo le decía a Cristian, no, la alabanza de oración nuestra tiene que ministrar un espíritu, tiene que ministrar discipulado, tiene que ministrar liderazgo, tiene que ministrar vida de Dios, tiene que ministrar prosperidad, tiene que ministrar la visión, porque si no, no estamos haciendo nada. Porque en el reino todo es intencional, diga, todo es intencional. Miren, en el reino no hay nada al azar, nada. Y en el reino hay cosas que para usted le parecen un fastidio, pero no son un fastidio, son formadoras de carácter. Y esas tienen una intención, dígame. Amén. ¿Usted está aquí todavía? Diga que está a tu lado, tu líder es intencional. Así que si usted tiene un líder que no le gusta, aguántesela. Anote esto, por favor. En el reino y la visión, los números son importantes. En el reino y en la visión, los números son importantes, pero lo vital es la intencionalidad. En el reino y la visión, los números son importantes, pero lo vital es la intencionalidad. Eso es lo vital. Y usted tiene lo importante, pero no tiene lo vital, usted es un muerto. Usted está muerto. Ejemplo, en su anatomía, en su cuerpo humano. ¿Qué cosas son importantes? Sus ojos, ¿sí o no? ¿Los ojos son importantes? ¿Las manos son importantes? ¿Un riñón es importante? ¿Los pies son importantes? Ahora, yo te le quito un ojo y usted puede seguir viviendo. Si le quito un pie, un riñón, un brazo, porque es lo importante, ¿sí o no? Ahora, vámonos a cosas vitales de su cuerpo. El cerebro, ¿es vital? ¿El corazón es vital? ¿El hígado es vital? Si yo a usted le quito lo vital, ¿aló? Entonces, en el reino, en la visión de la iglesia de Jesucristo, los números son importantes. Pero lo que usted lo mantiene vivo, lo que usted va a determinar que realmente usted cumpla el propósito de Dios en su vida, es que usted no pierda lo vital. ¿Y qué es lo vital? Comenzar a ser intencional. Comenzar a hacer, esto lo hago con esta intención. Estos son mis 4 obreros con esta intención. Estos discípulos que tuve hasta ahorita, los tuve sin ser intencional. Los que vienen van a ser intencionales. ¿Usted está aquí todavía? Mire, yo sé lo que es tener discípulos por tenerlos. No aquí, cuando yo estaba en la otra iglesia. Para que ninguno se sienta ofendido. ¿Usted está aquí todavía? Porque los números son importantes. Pero lo vital, lo que realmente marca una diferencia, es que tengamos lo intencional. Lo intencional. Lo que yo no voy a dar golpes al azar,
No. Cuando yo voy a hacer las conexiones, tocar las puertas, es importante. Conseguir al hijo de paz es lo vital. Entonces eso ya nos hace quitarnos varias chonqueras en la cabeza, porque yo he escuchado ya algunos que dicen, ahorita está más fácil, tocamos 30 puertas y ya. No, eso no le... No. Ya que está a tu lado, no es así. Porque lo vital es que en esas puertas estén los 30 hijos de paz. Eso es lo vital. Entonces, toqué 30 puertas, pero yo tengo que ser honesto con Dios y conmigo. En esas 30 puertas, quizás no abrieron 30 hijos de paz. Quizás eran 5. Quizás eran 3. Quizás eran 20. ¿Usted está aquí todavía? Porque los números son importantes. Pero lo vital, ¿qué es? Diga, lo intencional. Los números son importantes, pero lo vital es lo intencional. Mira, dése cuenta de esto. La gran falla de los procesos es cumplir con los números sin entender el para qué de los números. La gran falla de los procesos es cumplir con los números sin entender el para qué de los números. La gran falla de los procesos es cumplir con los números sin entender el para qué de los números. Yo le voy a tomar 2 ejemplos de la visión nuestra, Iglesia de Jesucristo, una iglesia que va a impactar las naciones. Una iglesia que va a impactar las naciones. Porque si la iglesia va a impactar las naciones, quiere decir que ustedes van a viajar por el mundo predicando el evangelio del reino y llevando la visión. A muchos de ustedes yo les voy a ver por las naciones. Pero para eso hay que ser intencional. ¿Qué pasa cuando se caen los procesos? Cuando tú quieres cumplir los números sin entender para qué es ese número. Entonces, ejemplo, las conexiones pasadas. La meta son 150 casas. Y salían los líderes como una tromba, sin entender para qué conectaban 150 casas. Dile que está a tu lado. Conectaste 150 casas y no tenías idea para qué las conectabas. No, pastor, claro que sí tenía. No tenías. Porque si hubieses tenido idea de para qué las conectabas, tuviese los resultados que deberíamos tener en este momento. Gloria al Señor, que diga conmigo, levante su mano, ahora lo voy a lograr. ¿Por qué lo vas a lograr? Porque tú estás comenzando a entender que en esto hay que ser intencional. Que yo no puedo salir a conectar 150 casas para cumplir con el número, pero no entender para qué es el número. En este momento son 30 casas conectadas, que no son las casas, sino los hijos de paz, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Quién me puede decir para qué? Para que de ahí salgan mis 30 ovejas, pero de esas 30 ovejas, yo ver quiénes son los 4 que van a ser los obreros mascaclavos que yo voy a formar en este proceso. Entonces, cuando yo voy a tocar las puertas, yo tengo que ver, oye, pero le falta un pie, no quiere nada con Dios, me recibió la hojita y ni siquiera quiso que orara. Yo la voy a meter como una casa conectada. Perdiste. Mira que está a tu lado, pero bastante que lo hicimos. Perdiste. ¿Por qué? Porque si tu intención es dar una hoja, si tu intención es que no formar un líder que te ayude a llevar la visión, esa persona te sirve. Si tu intención es que a las siguientes 3 semanas te regañen porque el tipo que tú dijiste que conectaste es primo del chupacabra, hermano de Lucifer y compadre de Satanás. Pero, pastor, pero hay que darle a todo el mundo porque usted no sabe que... Ya yo les voy a mostrar por la palabra dónde lo quiero llevar. Así que no juzgue lo que le estoy diciendo.
Pues ya hay algunos que se les levantó el chonqui, ya les vi el espíritu contrario. El nombre de Jesús, eso son de ciencia, estoy hablando en serio. El nombre de Jesús, todo espíritu contrario que se vaya ahora de su mente y de su corazón ahora en el nombre de Jesús. Porque esto se trata de ser intencional. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de liderazgo. Son dos cosas distintas. Una cosa es salvación y otra es liderazgo. Tengo que ser intencional. ¿Conectaste? Sí, pastor. Me gané 200 viejitas. ¡Hermoso! ¿Dónde vamos a montar el geriátrico? Pastor, pero esas mujeres necesitan de Dios. Eso es salvación. Yo estoy hablando de liderazgo. Porque en términos de tus 30 ovejas, quizás te sirven. La pregunta es, ¿te sirven como obreros? ¿Te sirven como líderes? Entonces allí es donde tú tienes que ser intencional. No sé si le está cayendo ya. Allí es donde tú tienes que ser intencional y decir, sí, esto me sirve para lo fresco, pero si yo voy a formar 4 obreros que sean mis discípulos, que van a conectar casas conmigo, que van a patear la calle conmigo, que van a meterse para las casas conmigo, que van a subir un cerro conmigo, una viejita de esas no puede. Aunque quiera, ¿sí o no? Entonces, perdiste efectividad. Pastor, pero no hay que predicarlo a todo el mundo. Sí, pero estoy hablando de liderazgo. ¿Sí le está cayendo algo? O lo explico un poquito más. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos obreros hay que formar en cada trimestre? ¿Cuándo termina el proceso de formación de ese obrero en el trimestre? ¿Con qué? Cuando se gradúa de la escuela de fundamento. Yo hoy veo las redes y le pregunto a Samari, ¿cuántos se nos gradúan? 22 personas. Oye, no es lo que queremos, pero la visión todavía está cuajando. ¿Cuántos por redes? No, 4, sí. Todos tienen 4. Ah, bueno, son los 4. Vamos a suponer que el líder base está formando estos 4. Lo hizo bien. Cuando le pregunto a Samari, ¿cuántos faltan por pagar? De 22 han pagado 4, padre. Entonces, dése cuenta que sí, lo estamos graduando, pastor, pero no hay una intencionalidad. Porque si hubiese una intencionalidad, el líder de red, desde hace 3 semanas que se dijo cuánto era el monto, hubiese trabajado con ese futuro líder, que lo vio como su líder, que lo vio como el líder que lo va a ayudar a él a realizar la visión, que lo vio como el líder que va a ser su brazo derecho, que lo vio como el líder que va a ser su escudero, y no lo ayudó a graduarse. ¿Usted está aquí todavía? ¿Aló? Entonces se cuenta, lo graduamos y no sabemos para qué. Pastor, pero no importa que no se gradúe, pues. No, sí importa. Porque hay una intencionalidad en ponerle una toga, en ponerle un birrete, en darle un diploma. Eso tiene una intención. Tú no lo ves porque tú no eres el de la visión. ¿Está aquí todavía? Josué, cuando estaba peleando, no veía lo que Moisés veía, pero Josué tenía que hacer lo que Moisés le decía. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, dése cuenta que a veces uno cumple con el número sin saber para qué. ¿Sí le está cayendo? Uno cumple con... No, porque no. Y aquí se trata que usted va a ser un líder extraordinario. Aquí se trata que usted va a transformar el lugar donde usted llegue, que usted va a ser un cristiano exitoso, que a usted no lo van a ver como, ahí viene el hermanito, gloria a Dios. No, usted lo van a ver y van a decir, ahí viene el líder, ahí viene el hombre de Dios, ahí viene la mujer de Dios. Esa gente es increíble. Pero para eso usted tiene que ampliar su visión y comenzar a entender para qué hace las cosas. ¿Sí está aquí? Porque el que usted gradúa, usted no lo gradúa para decir, gradué gente. Usted lo gradúa con la intención de que él sea el líder que va a ser su escudero. Ahora imagínese un escudero que yo no lo acompaño, que yo no lo ayudo, que yo no hago que logre completar su meta. Yo no la tengo clara como líder. ¿Usted está aquí todavía?
Porque todo tiene que tener intencionalidad. Entonces, cuando usted no entiende el para qué son las cosas, usted las hace y no mantiene un resultado permanente. Usted las hace y la gente que gradúa hoy, a lo mejor para los 3 meses que vienen no están. Si no, piense cuánta gente, mis líderes base, han graduado que hoy no está con usted. ¿Usted está aquí todavía? Porque si usted como líder no sabía para qué lo graduó, el que se graduó menos. ¿Sí está aquí? El que tú gradúas tiene que saber que se gradúa para ser tu escudero, que se gradúa para ser tu discípulo, que se gradúa para ser uno de tus líderes. Y eso tú tienes que tenerlo claro. ¿Usted está aquí? Entonces dile que está a tu lado. Eso te hace entender que no cualquiera puede ser tu discípulo. Tu discípulo debe ser un hijo de paz. No estoy hablando de salvación. Antes que algunos vayan a salir, viste, ahora el pastor se quiere poner excluyente. ¿Usted está aquí todavía? El diablo las insulta todos los días y no se paran a decir, yo quiero morirme porque el diablo me insulta. Hay que ser intencional, diga intencional. Entonces nosotros tenemos que sí entender que en este caso de estas conexiones, yo tengo que cumplir unos números, porque es la meta que Dios me ha dado. Las metas son el destino profético donde Dios me quiere llevar. Pero yo tengo que ser intencional con los hijos de paz, porque dése cuenta que en Lucas 10 Jesús no le dice, y al que te consiga, quédate con él. Al que te consiga, dale con él. Jesús le dice, y si hubiese algún hijo de paz, allí reposad. Pero usted y yo queremos, nos conseguimos al diablo. Ay, el diablo no es tan malo. El diablo algo bueno debe tener. Porque si no, ¿cómo convenció a la tercera parte del cielo? Tremendo líder que es el diablo. Porque no tenemos intencionalidad. ¿Usted está aquí todavía? Mire, dése cuenta. El Señor les predicó a todos, pero fue muy intencional cuando llamó a sus 12. Jesucristo les predicó a todos. Mire, a todos, a prostitutas, a adúlteros, a fornicarios, a gobierneros, a publicanos. Hoy por fin supe por qué los publicanos están metidos dentro de los adúlteros, las prostitutas. Usted ya sabe, ¿alguno sabe por qué? Vamos a hacer una pausa. Usted sabe que Jesús le decía, es que este es amigo de prostitutas, de adúlteros, de publicanos. ¿Por qué metían a los publicanos en ese paquete? Porque los publicanos eran los que trabajaban con la cosa pública de Roma, eran los servidores públicos, especialmente en la recaudación de impuestos. Los judíos, los israelitas, odiaban a los publicanos que recaudaban impuestos. ¿Por qué? Porque el judío partía de un principio, al único que hay que pagarle tributo es a Dios, no a ningún emperador. Y este que es hermano mío judío quiere que yo deje de honrar a Dios por honrar a César. Este es igual a una prostituta, a una ramera, un sinvergüenza, publicano. Yo no sabía, no me enteré hoy. ¿Qué le parece? Pero mire, Jesús les predicó a todos, pero con los 12 fue demasiado intencional. No escogió a cualquiera, y la que está a tu lado, no escogió a cualquiera. Dile, fue intencional. Veamos a quién llamó el Señor. Esto a mí me impactó cuando yo vi los tipos. Por ejemplo, Andrés. Andrés era pescador y discípulo de Juan el Bautista. Eso está en Marcos 1, del 16 al 18 y en Juan 1:4. Andrés, como discípulo del Señor, tenía una característica. ¿Cuál era? Era pescador. Es decir, era una persona proactiva, era una persona que le gustaba el trabajo, era una persona que madrugaba. ¿Usted está aquí todavía? Dese cuenta que Jesús no se buscó a alguien que no tuviese nada que hacer. Jesús se buscó a Andrés,
que no solamente era productivo, ya era discípulo. Ya Andrés tenía ganas de escuchar de Dios. Andrés estaba ansioso por el Mesías. Andrés era un hijo de paz, diga hijo de paz. Otro de los que llamó Bartolomé. Bartolomé era el único de los discípulos que tenía sangre real. Bartolomé era un tipo de sangre azul. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Sencillo, el historiador Josefo nos ilustra que su nombre significa hijo de Talmai. Talmai en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 3, era un rey. Y en Mateo 10:3 el Señor lo llama, dése cuenta que Bartolomé tenía ciertas características, porque un hijo del rey es diferente al común, ¿o no? Dígame, ¿sí o no? Les muestro otro, Santiago el anciano. Santiago el anciano, usted puede ver las citas bíblicas en Marcos 1 del 19 al 20 y en Marcos 4, 21, era también pescador, pero a la vez que era pescador, ya Santiago tenía claro el binomio. Porque todas las veces que se habla de Santiago, el anciano, se habla de que andaba con Juan, su hermano. Entonces dése cuenta que Santiago también, ¿qué era? Proactivo, trabajador, echado para adelante, empresario. ¿Usted está aquí todavía? Era gente que no andaba, no, era intencional, diga intencional. Mire el otro discípulo que se buscó el Señor, Santiago el menor. Habían dos Santiagos, Santiago el anciano y Santiago el menor. Santiago el menor, no se habla mucho de él, solamente que era hermano de Mateo. Es decir, también estaba en la jugada. Porque si usted no es cristiano y tiene un hermano que está en la jugada, ¿qué seguramente estará haciendo usted? ¿Sí o no? Usted también está en la jugada. Tiene un hermano en el Saime y usted, mire, yo consigo pasaporte, ¿o no? Yo saco la prórroga. Dese cuenta que no era cualquier discípulo también. Era una persona que estaba allí. El otro, porque se los voy a nombrar a los 12, Juan, hermano de Santiago, era de una familia pudiente y era pescador. Su papá contrataba sirvientes que lo ayudaran en la pesca, Marcos 1:20. Era de una familia que tenía ciertos recursos. Es decir, Juan no pensaba en sobrevivir. ¿Usted está aquí todavía? Juan no estaba pensando en cómo voy a hacer para llevar la harina para mañana para la casa. Juan no estaba pensando en eso. Los otros que Jesús le predicaba, sí. Pero los que Jesús quería en el liderazgo eran intencionales. Yo no sé si a usted le está cayendo. Judas Iscariote era administrador, nacionalista e idealista. Mateo 10:4 era administrador o tesorero, nacionalista e idealista. Era un tipo que era idealista. Jesús cuando le habló del reino, Judas dijo, wow, es posible. Porque era un hombre de ideales. Era un hombre de expectativa. Entonces Jesús dijo, yo voy a manejar plata, mucha plata, no importa que este se la robe, pero este sabe administrar la platica. Vamos a tenerlo aquí y el tipo es idealista. Dese cuenta que también fue intencional, ¿o no? Pastor, pero Jesús no... Mire, era tan intencional que Jesús sabía que él era tan idealista que al no cumplirse su ideal era el que lo iba a traicionar. ¿Usted está aquí? Jesús sabía que como el tipo era tan idealista, creía todo, pero creía tan ciegamente que cuando no fuera a su manera, lo iba a terminar traicionando. Por eso es que Judas es intencional. ¿Usted está aquí todavía? Judas Tadeo. Sí, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Judas Tadeo
fue Zelote. Zelote era un grupo que odiaba netamente a los romanos y que ellos tenían el sueño de dominio del pueblo escogido de Dios sobre el mundo. Los zelotes tenían un sueño, y era que el pueblo escogido de Dios, que eran los judíos, iban a gobernar de manera global el mundo. Cuando el zelote escuchó el reino, que todo lo domina, todo lo leuda, y Jesús dijo, este tipo es el idóneo. Este tipo tiene el mismo visión que yo, lo único que lo tiene mal direccionado. Él desea dominar el mundo, pero él no sabe que no es a través del garrote, sino que a través del amor. Pero tenemos el mismo deseo. No sé si usted está viendo intención. Que no está escogiendo 12 tipos para, síganme. No, hay una intención. ¿Sí lo ve? Juan 14:22, lo de Judas Tadeo. Después estaba Mateo. ¿Qué era Mateo? Cobrador de impuestos y publicano. Es decir, Mateo tenía los reales. Porque usted sabe por qué odiaban tanto a los publicanos también. Porque si usted tenía que pagar 2 dracmas, ellos te decían son 6. Y a los, para que no para quedarse con el resto. Los tipos eran tan bandidos, estaba leyendo, que ellos cobraban impuestos a los viajeros. Y cuando el viajero iba a salir, estoy aquí en Galilea, en Jerusalén, en Capernaum, y el viajero iba a salir a otra ciudad, yo le decía, ¿no tiene los 4? No importa, yo te lo presto, pero al 100% de interés. El tipo no le cobraba 4, le cobraba 8 de más. ¿Usted está aquí todavía? Por eso era que los odiaban y los metían en el mismo paquete de las rameras, de la prostituta, de los adúlteros. Pero dése cuenta que algo de chispa tenía Mateo, que algo le habrá quedado guardadito, ¿verdad? Porque a Zaqueo fue el que mandaron a que lo vendiera todo y lo diera a los pobres, a Mateo no. ¿Ah? Mateo, arrepiéntese, le digo yo, camine de rodillas de aquí al pueblo y vuelva. ¿Cuánto le quedó guardado? Bueno, tiene que dar los diezmos. Me imagino, porque hay una intención, una intención. Lucas 5, 27 al 28 y Marcos 2, 14. 5, 27 al 28 y Marcos 2, 14. Pedro. Mire, Pedro, yo cada día amo más a Pedro. No, de verdad. Pedro era casado. Pedro cuando se encuentra con el Señor, Pedro estaba casado, casadito. Es decir, dentro de su grupo de liderazgo, el Señor se buscó un tipo de familia. Y con tantos principios en la familia, que cuando la suegra se iba a morir, no le dio gracias a Dios porque por fin se iba a morir la suegra, sino que buscó al Señor para que la sanara. Vea el criterio y la visión de Pedro. Pero Pedro, aparte de pescador, ya usted vio todas las características que yo le dije al pescador, Pedro era Galileo. ¿Y qué tiene que ver que era Galileo? Muchísimo. Dice Josefo que los galileos eran aficionados a la innovación. Los galileos, por cultura, eran aficionados a la innovación. ¿Será Pedro? Por eso es que Pedro, cuando vio caminar sobre las aguas, yo tengo que ver cómo es esta tecnología, papá. ¿Usted está aquí todavía? Eran aficionados a la innovación. Dese cuenta, los galileos estaban dispuestos al cambio por naturaleza. Su naturaleza era la disposición al cambio. Siempre. Los galileos eran los líderes por naturaleza de las regiones donde llegaban. Por eso usted se da cuenta que ¿quién era el líder del grupo?
¿Quién era el que siempre preguntaba? ¿Quién fue el único que le preguntó al Señor todas las preguntas mientras estuvo en vida? Pedro. Entonces Pedro no fue intencional. Pedro no era el pobre pescador que estaba quebrado y Jesús le hizo el milagro. No, Jesús sabía quién se estaba buscando. Era un hombre dispuesto a la innovación. Era un hombre con naturaleza al cambio. Felipe era pescador. Juan 1:44 y Hechos 1:33. La referencia de Pedro es 1 Corintios 9:5. La referencia de Pedro, 1 Corintios 9:5. Y de Felipe no se dice mucho, solo que era pescador. Y está en Juan 1:44 y Hechos 1:33. Simón el celote tenía otro celote. Lucas 6:15, Hechos 1:13, era extremadamente nacionalista. Creía en la era como un nazi, pues. ¿Ustedes han visto los nazis? Lo de Adolfo Hitler. Así era Felipe, así era Simón el celote. Tipo nacionalista que cree. Entonces cuando él se le habló de reino, el Señor sabía, si a este se le revela que su patria no es Israel, sino que su patria es el reino, este va a ser invencible. ¿Usted está aquí todavía? ¿Qué les parece como son los discípulos? ¿Ah? Dile que está a tu lado, igualito a ti, por eso estás aquí. Dile, ¿tienes un discipulador? Vamos a esperar que te respondan, porque dile, ¿tienes un discipulador? Entonces tú debes ser como alguno de estos. Mire, Tomás, Juan 11 del 2 al 16. Es la referencia de Tomás. La tradición dice de Tomás que era un hombre de fe profunda. Parece lo contrario, ¿verdad? Porque él fue el que dijo, si yo no meto el dedo en su llaga y la broma en su costado. Pero cuando el Señor Jesús le dice, Tomás, mete los dedos y dichosos los que creen sin ver, Tomás hizo una declaración que ninguno de los discípulos hizo ante el Cristo resucitado. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás ahí dijo, aquí está el diseño, esto es lo que vamos a construir. Pastor, ¿por qué? Porque Tomás era constructor. Dice la tradición que él le construyó el palacio al rey de India. Un discipulito así, pues, un cabecita hueca. Nada más podía construir un palacio a un rey. Lo malo es que después que le construyó el palacio, cuando estaba predicando, el rey lo mató con una jabalina. Fue lo único malo, pues. Pero dése cuenta que había una intención. Porque en el reino nada es sin intención. Nosotros, en estas conexiones, nosotros tenemos que recuperar el poder de la intencionalidad. Recuperar la visión de la intencionalidad. Que yo voy a cumplir con mi meta porque es mi destino profético. Pero yo ahora sí voy a buscar a los hijos de paz. Y hasta que no esté seguro que el que conecté en la casa sea un hijo de paz, no voy a dejar de conectar casa. Pero yo tengo que llegar y entregar. Aquí están mis 30 casas conectadas con mis 30 hijos de paz. Cuando yo veo eso, entonces usted va a poder hacer como hizo Jesús. Usted vio, bueno, este es medio chonqui, este trabaja, este es universitario, este es ama de casa, pero este es soñador, pero este es visionario, pero este es innovador. Pero Señor, de estos voy a orar toda esta noche y dime cuáles van a ser los 4 obreros que voy a formar. Amén. Pastor, ¿y qué hago con los otros? Son las ovejas que también traigo. Pero yo tengo que saber y tener la intención de qué líderes voy a formar para mi equipo.
Porque muchos no han podido formar líderes efectivos para su equipo, porque no han tenido intencionalidad en qué tipo de líderes quieren tener. Y aprenda esto, usted puede formar en la gente carácter, usted puede formar en la gente conocimiento, pero usted nunca podrá formar en la gente pasión e inspiración. Nunca. No, es que yo les voy a meter fuego. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no le puedes meter fuego a nadie. Es el Espíritu Santo. Pastor, pero yo necesito gente apasionada. Dígame usted si estos 12 no eran apasionados antes de encontrarse con el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Les reveló hacia dónde tenía que ir su pasión. Pero hay que ser intencional. Diga intencional. Dígalo intencional. Mire, el Señor Jesús fue intencional para escoger sus líderes. ¿Qué? ¿Para escoger qué? Sus líderes. Él fue intencional para escogerlos. Sus 12 no eran cualquiera. Gente trabajadora, gente enfocada, gente determinada, gente por una pasión por algo, gente que los iba a acompañar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Formó lo demás. ¿Sí? Ahora fíjese, ¿por qué el Señor Jesús fue intencional en escoger sus líderes? Sencillo, la unción toma la forma del vaso que la porta. La unción toma la forma del vaso que la porta. Mire, yo hablaba esta tarde con la pastora y yo le decía en el carro, hablando de estas cosas, que la unción es como el agua. El agua, si usted la echa en una botella de plástico de Coca-Cola, ¿qué forma toma? Y si la echa en una taza y en una ponchera. Es decir, la unción va a tomar la forma de la persona que la porta. Por eso es que cuando Jesús fue a formar sus 12 y a verterse sobre ellos, Él vio la forma donde iba a verter su unción. Vio el envase. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros muchas veces queremos hablar de honra sin honrar los vasos que portan la unción. Le decía yo a la pastora que hay algo que yo voy a empezar a hacer aquí de corregir, pero que en Caracas lo voy a fundamentar. No sé si me explico. Cuando usted inicia, usted pone fundamento. Cuando usted ordena lo iniciado, usted está corrigiendo. Sí, aquí hay que corregirlo y en Caracas lo vamos a fundamentar. Y son las palabras que decimos, porque las palabras revelan el corazón. ¿A dónde me quiere llevar, pastor? Fíjese que nosotros muchas veces decimos la palabra que me dio Yossi. No, bueno, Yossi no, Dios a través de Yossi. ¿Sí o no? Y sin nosotros darnos cuenta, estamos deshonrando al vaso que Dios usó. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando yo digo la palabra que me dio Yossi, no, Dios a través de Yossi, ¿sabe qué mensaje yo le estoy mandando a mi cabeza? Que entonces Dios me la puede dar a través de Camila, a través de Cristian, a través de Freymar, y que entonces yo no necesito serle fiel a Yossi, porque cualquiera de ellos Dios puede usar. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, en el caso nuestro, ¿por qué hay que corregirlo? Porque nosotros fuimos los que lo establecimos así. Porque mitos que uno se pone, no, porque no podemos caer como otras iglesias que ponen al líder en lo más alto. No lo ponen en lo más alto, lo honran. Porque póngase cuenta de esto. ¿Por qué hay gente que en una iglesia tradicional nunca prospera? Y yo he visto milagros en iglesias tradicionales de gente que usa velo, que si no se monta con corbata en el altar es pecado. Pero ahorita cuando esa gente se pone a hablar en lengua, yo he visto gente hablar en lengua de verdad, porque ya dice, voy a hablar en lengua antes que esto me maten aquí. Pero nosotros tenemos que aprender, diga aprender. Porque yo sí tengo que decir, Dios
Yossi me dio esta palabra. ¿Listo? Pero pastor, ¿tú estás poniendo a Yossi en el lugar de Dios? No, porque la fama es de ella, pero la gloria es Dios. ¿Usted está aquí todavía? Dios no sufre de autoestima, ni de complejo. Entonces, después nosotros tenemos gente que dice, no, yo me voy a ir para otra iglesia, porque Dios está en todos lados. Y ahí sí nosotros decimos, pero ese sí es loco, ¿cómo se va a ir de aquí? Y no sabe que allá Dios no le va a usar, Dios como lo usa aquí. Cabezota, si nosotros mismos lo empujamos, ¿sí le está cayendo algo? Si nosotros mismos fuimos los que creamos esa cultura de que no es la iglesia de Jesucristo, es Dios a través de la iglesia de Jesucristo, quiere decir que puede ser Dios a través de una mata. Porque Dios es soberano. Si habló a través de la burra de Labán, ¿usted está aquí todavía? Entonces, después hay gente que cree que Dios le habla a través de una bruja. Si no, busquen su Biblia, el caso de la bruja de Endor. Pastor, ¿qué es eso? Busque la Biblia y léala. No le dice ahorita, pero era un rey que creyó que le estaban hablando de parte de Dios. Usted está aquí todavía y era una bruja. ¿Por qué? Porque el rey había dejado de reconocer que era el profeta Samuel el que daba la palabra. ¿Usted está aquí todavía? Si nosotros tenemos que comenzar a corregir hasta la manera en la que hablamos. Y tenemos que ser intencionales, porque Jesús fue muy intencional cuando escogió esos 12, porque la unción que él estaba derramando tomó la forma de ese vaso. ¿Por qué usted cree que aunque Dios habla a través de todo el mundo, no te habla igual a través de todo el mundo? Y tú tienes que honrar al que Dios está usando. ¿Y por qué tú crees que entonces Dios tuvo que llamar a Pablo? Pregunto. Que lo responda se gana un chocolate. Yo me imagino porque Pablo tenía la facilidad o la agilidad, no sé, el don de poderse comunicar con los gentiles. En cambio, los judíos no podían practicar la religión judaica. Capacidad. Pablo tenía más capacidad que los otros. ¿Aló? Porque Dios le da a cada quien según su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Si usted le dice, no, es que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad, eso es mentira, le quieren meter un cuento. Yo no puedo tirar una pelota a 90 millas por hora aunque quiera, aunque entrene. No puedo, no tengo esa capacidad. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, cuando nosotros vamos a formar liderazgo en este nuevo ciclo que vamos a comenzar, yo le tengo que buscar mis hijos de paz. Yo no puedo seguir tocando puertas y llegar aquí el sábado en la tarde, lo logré, aquí están mis 30. ¿Tus 30 qué? Mis 30 casas conectadas, pastor. Ajá, ¿y los hijos de paz? ¿Aló? Dígame. Espero que a usted le esté cayendo algo. Porque usted está aquí porque Dios tuvo la intención de que usted estuviera, no se sienta mal. Usted no fue escogido al azar, usted está aquí por intencionalidad. Y de esos 30, usted tiene que saber qué tipo de discípulos va a escoger. Hay que tener intencionalidad. Los que van a graduar ahorita, los líderes, usted no puede salir con el chorro de baba, que mi discípulo no tenía para graduarse, porque entonces tú no lo ves como tu discípulo, como tu futuro líder, como tu mano derecha, como tu escudero. Tienes que hacer que se gradúe, porque tú tienes intencionalidad de que ese es el que va a batir el cobre contigo, de que ese es el que va a predicar contigo, se va a embraguetar contigo, ese es el que te va a honrar en los próximos años. Es que tú viste que ese hombre, que esa mujer ahorita está así, pero que Dios lo va a levantar tanto, que en los próximos años te va a decir, oye, tú me diste para la graduación, yo te voy a cambiar el carro. Ah, pero si tú nada más lo graduaste por graduarlo, entonces no haces lo que tienes que hacer. Pero eso se va en el nombre de Jesús, amén. Mire, dése cuenta. ¿A quién llamó el Señor? Pescadores, gente de finanzas e idealistas. El Señor llamó a pescadores. ¿Usted ve un grupo fuerte? ¿Qué tipo de gente era? Pescadores, es decir, gente trabajadora, gente madrugadora, gente que le gustaba el trabajo, que le gustaba caminar. Entonces no, usted quiere discipular gente que se para a las 10 de la mañana y usted quiere que sea parte de su liderazgo.
Usted quiere discipular a gente que le da flojera salir de su casa. Ay, es que no tengo nada que hacer en la calle. ¿Qué voy a hacer yo en la calle? Predicar por lo menos. Es que no tengo nada que hacer. Predicar es mucho que hacer. Pero usted quiere discipular a ese tipo de gente. ¿Sí está aquí todavía? Dile que está a tu lado, te están hablando. Por eso está tan callado, dile. Estoy hablando de liderazgo. Jesús discipuló a gente de finanzas. Mateo, Judas, gente que administraba finanzas. A Bartolomé, que era de sangre azul. A Juan, que era de una familia pudiente. Gente que manejaba finanzas, que se relacionaba con la finanza, que no estaba pensando en sobrevivir. Y usted y yo queremos tener como líderes a gente que al primer desafío que usted le hace económico, no puedo, no tengo, pero si no puedo, ¿qué hago? Entonces usted como líder termina reventado. Y usted como líder asume toda la carga y después usted como líder dice, es que el pastor exige mucho. Es que la visión exige mucho. Imagínense este fin de semana. Hay que sacar las copias de las conexiones. Ahora tengo que pagarle la grabación a esto. El domingo tengo que movilizar para un servicio. Dios mío. ¿Y por qué usted se siente así? Porque no fue intencional a la hora de escoger discípulos que te puedan apoyar. No sé si le está cayendo algo. Díganme o yayay, pero me tiene nervioso con su cara. Porque hay que ser intencionales. Mira otro tipo de gente, los idealistas. No se paraban de madrugada, no tenían plata, pero los tipos eran idealistas. Creían en algo mejor. Eran apasionados, eran fieles, eran leales. Así como Johanse, pues. Amén. Tú agarras a Johanse, lo sacudes así, ni una mosca sale de Johanse. Eso es bueno porque quiere decir que se vaya. Pero está aquí todos los días, es fiel. Entonces, trabaja. Tú comienzas a darte cuenta. No sé, es que es el líder, ¿verdad? Que le hace propaganda. Tú comienzas a darte cuenta que tiene otras virtudes. Antes que usted vaya a pensar, oye, pero el pastor lo que quiere es gente con plata. No. Porque el idealismo es pasión. El idealismo es convicción. El idealismo es lealtad. Que usted en este momento no tiene, pero usted mire. Cuando yo me convertí, yo no tenía, los pobres me decían pobre. No tenía trabajo, es decir, que ni pescador ni finanza, pero era idealista. Era idealista y soñaba. Y apenas me dijeron, y vamos a transformar el mundo con el mensaje del evangelio. Y yo, claro que sí. Idealista, de entrada. Usted tiene que ver qué tipo de discípulos va a formar en esta nueva temporada. Porque los binomios no pueden perder el tiempo. Y tómale la mano a tu vecino y dile, en estos 3 meses no vas a perder el tiempo. Dile, porque Jesús fue intencional. Mire, esto es un discipulado que pastores quisieran oír. ¿Sí o no, Jesús? Porque esto rompe la mentalidad tradicional. Pero este tipo de cosas son las que te hacen ganarte a las multitudes desvalidas. Porque usted nunca ganará el mundo con sobrevivientes. Usted nunca conquistará el mundo con gente que está pensando en cómo sobrevivir. Nunca. Porque mientras usted quiere conquistar el mundo, ellos están pensando en qué van a comer mañana. No les entra, aunque ellos digan que le entran. ¿Usted sigue aquí? Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que usted está metido dentro del tipo de gente que el Señor busca para sus 12. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted se activa en el trabajo, en la finanza, en la pasión, en la convicción, que usted no es una persona al azar, sino que usted es una persona que califica para ser de los que Cristo escoge para cambiar el mundo. ¿Qué nos enseña esto? Sencillo. Esto nos enseña que la salvación es global, pero liderazgo es intencional. Diga eso conmigo. Salvación
es global, pero liderazgo es intencional. Salvación es global, pero liderazgo es intencional. Pastor, ¿y a quién le voy a predicar la salvación? A todo el mundo. ¿Y a quién le voy a hablar de Cristo? A todo el mundo. Y ese día, ¿a quién voy a conectar? A todo el mundo. Pero ¿a quién voy a reportar? A los hijos de paz. ¿Con quién voy a hacer liderazgo? Con los que tengan el perfil para yo ser intencional con ellos. Dígame. Porque la salvación es global. La salvación es algo que nosotros tenemos que dársela a todos. Y decirle, Cristo te ama, Cristo te va a sanar, Cristo puede resucitarte de los muertos, quitarte toda enfermedad, liberarlo, sanarlo. Eso es para todo el mundo. Dígame. Pero para formar mis líderes, usted no puede seguir perdiendo el tiempo con gente que no quiere. En discipulado, que es formación de tus líderes, tú tienes que ser intencional. Tú tienes que decir, yo no voy a perder el tiempo, yo le voy a predicar a todo el mundo, pero yo me voy a enfocar en gente idealista, trabajadora, apasionada, gente que le brillen los ojos cuando me escuchen hablar, gente que me quiera imitar, gente que yo no tenga que estar tras de, porque entonces tú vas a ser más rápido en la formación de liderazgo. Entonces, mientras más líderes tengas, más gente puedes ayudar. No, yo quiero ayudar a todo el mundo. Si no tienes líderes para eso, no puedes. Yo le decía hoy a Yosimar, a mí viniera hoy un empresario y me dijera, pastor, le voy a hacer ya una iglesia como Casa de Dios en Guatemala, la iglesia de Cas Luna. ¿Qué diría usted? ¿Qué dirías tú? Bueno, tú, pues, que viniera tú y me dijera, pastor, vamos a hacer una iglesia como Casa de Dios en Guatemala. ¿Te ha visto la iglesia de Cas Luna? ¿Usted qué dijera? Amén, ¿verdad? Por eso es que yo soy el hombre de la visión y no usted. Yo le dije a Yosimar, yo ni loco se la acepto en este momento. ¿Por qué? Porque no tengo los líderes, la estructura ni la gente para mantener un templo así. Usted está aquí todavía. Ni la estructura, ni los líderes, ni la gente. Entonces me entregaría algún templo hermoso y al cabo de un año yo terminaría devolviendo un rancho. Usted está aquí todavía. Paro para que esto se vea medianamente bello. Esto. Compramos una cortina y fueron casi 400,000 bolos, ¿no? Unas cortinitas para ponerlas aquí en el altar. Imagínese usted para sostener un templo como el de Cas Luna. Porque hay que ser intencional. Mira que está a tu lado, por eso el pastor es el pastor. Porque después Dios me dio un templo así, yo le voy a volver un rancho. No, papá. Yo le comencé diciendo, no me hagas ese templo, vamos a pagar vamos a hacer el estacionamiento, vamos a comenzar aquí con la estructura que tenemos aquí, papito. ¿Sí está aquí todavía? Porque si tú no eres intencional, tú vas a fracasar a largo plazo. Y éxito sin intención es fracaso garantizado. Éxito sin intención es fracaso garantizado. La mayoría de la gente que tiene éxito por un golpe de suerte termina siendo un fracasado con el paso del tiempo. Me comentaba Jesús de los 10 deportistas que fueron multimillonarios y hoy están en la pobreza extrema. Usted no lo pudiese creer. Scottie Pippen, Mike Tyson, Charles Barkley también, ¿no? No, Barkley sí la pegó. Félix Tito Trinidad. Tipos que tenían, ¿pero por qué? Porque les llegó el éxito como un golpe de suerte. ¿Usted está aquí todavía?
Por eso es que si no hay intención en el reino, no hay reino. Anote eso. Si no hay intención en el reino, no hay reino. La salvación es global, pero liderazgo es intencional. Por eso usted se da cuenta que en la Nueva Jerusalén de Apocalipsis, ¿qué? 21:14, estaban escritos en las columnas los nombres de estos 12 apóstoles, porque era intencional. Mire, cuando yo vi este tema, yo comencé a verle la cara diferente a los 12. Pues yo lo imaginaba así como pobres tipos, simplones. No, Cristo fue astuto. Por eso es que Cristo es el papá de los muñecos, papá de los peluches, porque el hombre fue intencional. Entonces, pastor, y con la gente humilde que yo tengo, seguro son idealistas. Y por eso están contigo. Pero el idealista de hoy va a ser un extraordinario hombre o mujer de Dios mañana. ¿Bien? Ahora, no quiere manejar finanzas. Es más flojo que la postura de pato. Y no tiene ningún ideal de vida. No siga perdiendo el tiempo, papá. ¿Aceptó a Cristo? Sí, ya bueno, si se muere se va para el cielo, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos este trimestre, no lo podemos perder. Estas conexiones no las podemos perder. En este trimestre de crecimiento y multiplicación, tu liderazgo tiene que explotar de una vez por todas. Tú no puedes seguir, tómale la mano a tu vecino y dile, no puedes seguir esperando el siguiente mes, la siguiente semana, la siguiente conexión. Dile, no puedes seguir esperando el próximo año. Dile, porque la palabra es para este trimestre, pero hay que ser intencional con la palabra. ¿Qué es lo más hermoso de esto? Que aunque ellos tenían características que Jesús necesitaba para su liderazgo, hubiesen seguido siendo gente ordinaria si no se hubiesen conseguido con el Señor. Pero el Señor a los ordinarios los convierte en extraordinarios. A la gente que no va a ser recordada, el Señor la convierte en hacedores de historia. Por eso es que tu vida no va a ser digna de ser recordada. Tu vida va a ser digna de ser contada. Porque hay una diferencia. Mire, yo hubiese aplaudido. Hay una diferencia en que tú tengas una vida digna de ser recordada, aunque a que tengas una vida digna de ser contada. Porque todos estos 20 años de chavismo van a ser recordados, pero no van a ser dignos de ser contados. ¿Está aquí todavía? Tómale la mano a tu vecino y dile, vas a hacer tu vida digna de ser contada. La gente le va a dar placer contar de ti. Cómo tú te conseguiste con Dios y Dios, de ser una persona ordinaria, te convirtió en un líder extraordinario. Dígame. Entonces, para cerrar, nuestros hijos de paz son los futuros obreros que el proceso convertirá en mis líderes. Por eso es que tú tienes que ser intencional con las conexiones. Porque el que te va a recibir el papel, el que tú le vas a tocar la puerta, el que le vas a dejar la declaración, el que vas a movilizar el domingo a la iglesia, no es una persona, es el futuro líder que el proceso te va a entregar. Entonces usted comienza a ver y usted dice, no, ya va. Yo no voy a seguir llevando gente a la iglesia por llevarla. Yo tengo 30 ovejas, pero yo voy a formar 4 obreros. Yo tengo 30 ovejas que son hijos de paz, pero que esos hijos de paz
el proceso los va a convertir en los líderes que me van a acompañar en la visión. Entonces usted este lunes, este sábado, usted no va a conectar casas, usted va a conectar hijos de paz. Pero esos hijos de paz ya tú los tienes que ver y tú tienes que orar al Señor, ayunar esta semana, hacer reuniones de oración con tu red, porque tú tienes que verlo y el Espíritu Santo te va a mostrar y te va a decir, este es el líder que te va a acompañar, este va a ser tu obrero, este va a ser tu escudera. Hoy la ves así, pero mira, fórmala porque esta te va a responder al llamado. Sin oración eso no es posible, sin ayuno eso no es posible. Sin búsqueda de Dios eso no es posible. Las redes tienen que unirse en un mismo propósito y en un mismo sentir. Porque mire, porque si usted sale a conectar sin tener revelado el para qué, van a ser un día de pérdida. Pero si usted tiene revelado el para qué este sábado, y yo declaro sobre tu vida que hoy se te está revelando el para qué en tu espíritu, que tú vas a salir el sábado, los binomios que aquí están, y el sábado van a conectar a los hijos de paz para que sean los líderes que el proceso le va a entregar en el nombre de Jesús. Este trimestre tu vida va a cambiar porque vas a dejar de ser un simple para ser un líder poderoso en manos de Dios. Tómale la mano a tu vecino y por eso predícale conmigo. Dile, estas conexiones tienen que ser de 30 hijos de paz intencionales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que usted no puede andar por la urbanización y pasa una persona y como usted no ha completado el número, mira, ven acá, quiero predicarte y quiero darte esta hoja, ¿dónde vives tú? Ya que está a tu lado, eso no se hace. Dile, bastante que lo hiciste, esta vez no se hace. No, Jesús le dijo, ustedes vayan a las casas. No en el camino. Jesús, mire, pero es que nosotros leemos la Biblia y a veces pareciera que estamos tapados para leer la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Si te consigues alguno en el camino, no lo saludes. Y nosotros para completar la bendito número, al que vemos en el camino, mira, ven acá. Y Jesús, ¿qué nos dijo? Ni lo salude, porque no es en el camino, es en las casas. No es en el camino, es en las casas. No, pero usted ya está perdonado y redimido. Si usted lo hizo así, hoy está redimido. Pobre Emily, está de todos colores. No, todos hicieron lo mismo. Tranquila, Emily, que todos se sienten igualitos. Yo sé que tu tía te enseñó mal. Fue la que te indujo. Ella sí, pero... ¿De dónde vives tú? En Caracas, no importa, yo te consolido por WhatsApp. Por favor. Un hijo de paz es intencional. Si no, es más, anota esa frase, si no lo puedo consolidar, no es un hijo de paz. Si no lo puedo consolidar, no es un hijo de paz. Porque es más que el número. Vayan a las casas y si hubiese allí un hijo de paz, posar en aquella casa en aquella misma hora. Es decir, si lo puedes consolidar es un hijo de paz. No, es que yo vengo para acá cada 15 días, no importa, con esto yo cumplo el 30 que me falta. No la tienes clara. Por eso es que tú vas a ser un líder extraordinario. Mire, ¿por qué yo sé que nosotros vamos a tocar las naciones? Porque estos discipulados que yo doy son discipulados de pastores. Usted va a cualquier otra iglesia y yo le aseguro que nunca en la vida le darán estos temas. ¿Quién han estado en otra iglesia alguna vez? Ajá. Le predican temas como estos en discipulado. A usted, porque usted estaba en una iglesia apostólica, como esa es la diferencia. ¿Eh? El hombre era el único que estaba en una iglesia apostólica. Yo sé que sí, hermano Jesús. Por eso que yo profesé una palabra que en esta temporada Dios lo puede levantar como un pastor. Porque allá lo formaron, pero aquí lo estoy puliendo. Hermano Jesús,
era discípulo directo de un apóstol. Por eso que el hombre puede decir con propiedad que sí. Pero aquí llegó a ser pulido. Pero estos temas son para gente que la visión del reino le va a explotar en la cabeza para ver que Cristo es real. Porque la iglesia no es la comunidad de hermanitos, aleluya, que no se rompe con nadie. La iglesia es la vida corporativa de Cristo expresada en la tierra. Eso es la iglesia. Por eso es que miren, nosotros vemos paralíticos andar, ciegos ver, tenemos al Dios vivo. Por eso a nosotros no nos cae ni pica pica, ni chaca chaca. Mire, por eso usted puede orar en contra de lo que sea y usted lo tienen que respetar y tenerle miedo. Porque usted es un hombre de autoridad. Había, no, eso no se lo voy a contar. No, voy con el otro. .2. Estos hijos de paz deben arrojar 4 obreros. Estas conexiones, estos 30 hijos de paz tienen que arrojarte 4 obreros con el perfil espiritual e intencional de los líderes que deseas tener. Estas conexiones no pueden ser cualquier conexiones, amados hijos. Estas conexiones, como van a ser de 30 hijos de paz, como tú realmente vas a tocar las casas, y si no es un hijo de paz que te recibe, no vas a reportar esa casa. Mira que está a tu lado, si no es un hijo de paz, el que te recibe, no reportes la casa, pero llega a la meta. Porque no es que ahora, ay, pero es que no me recibió ningún hijo de paz, pastor, no llega a la meta. No. Estos hijos de paz te tienen que arrojar los 4 obreros con el perfil intencional y espiritual de los líderes que tú deseas tener. ¿Por qué, pastor? ¿Y qué perfil tiene que ser ese? Los líderes bases, me imagino que ya le dijeron a usted qué perfil tiene usted que tener. Porque yo le dije a ellos qué perfil tienen ellos que tener en el retiro de líderes de diciembre. ¿Quién sabe como discípulo qué perfil tiene que tener? Levante su mano. ¿Quién lo sabe realmente? Hay un perfil que se dio del discípulo y líder de la iglesia de Jesucristo, que su líder en los próximos 15 días se los va a enseñar, porque lo que es el mes de mayo y junio vamos a trabajar en discipulado con esos perfiles. Entonces, en este proceso, los líderes base están muy mal. Vean que tienen que ser intencionales en el tipo de líderes que realmente desean tener y formar. Y eso lo tiene que arrojar este proceso. Y 3.3, que son los hijos de paz, son el resultado del liderazgo. Son el resultado del liderazgo que yo quiero desarrollar. Los hijos de paz son el resultado del liderazgo que yo quiero desarrollar. Cuando tú a tus discípulos ni siquiera les has mostrado el perfil que ellos tienen que alcanzar, eso dice qué tipo de líderes tú quieres desarrollar. No podemos seguir siendo tan domésticos, tan como vaya viniendo, vamos viendo. No, hay un perfil. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: mire, tú vas a escoger hombres que sean idóneos, leales, que sean doctos en la palabra, que no sean neófitos, que no sean dados al... Les dejó claro el perfil. Porque si tú no tienes claro el perfil que tienes que alcanzar con tus discípulos, no vas a poder ser intencional.